a enviar los enlaces ya a su grupo oficial. Si alguien puede, también están ahí en el chat. Ya. Entonces vamos a continuar ya, chicos. Estábamos hablando de la célula, ¿no? De todos sus organelos ya hemos dicho la función, ya hemos dicho por qué la célula es una unidad autónoma y también independiente, no es independiente por sí sola, ¿no? Porque necesita de los nutrientes que le brinda el medio exterior, ¿ya? Eso en resumidas cuentas. Siguen intentando de ingresar. Listo. Ahora tenemos que hablar de la membrana, porque la membrana es el organelo más importante, bueno, la membrana es la estructura más importante en la célula, ya que esta membrana nos va a permitir el intercambio de sustancias, la interacción entre el LEG y el LIC, el líquido extracelular que se encuentra fuera de la célula y el intracelular que se encuentra dentro. De esta forma, mi célula va a poder sobrevivir. Si no hubiera esta membrana celular que regula todo ese intercambio de sustancias entre el LEG y el LIC, nuestra célula prácticamente quedaría aislada, solitaria y moriría, ¿no? Moriría solita. Entonces, la membrana celular tiene una composición y la mayor parte de su estructura está formada por proteínas. Proteínas bien que puede estar en la periferia de la membrana, denominándose proteínas periféricas, o que puede estar traspasando el espesor de la membrana a lo que se denomina proteínas transmembranales, ¿ya?
Estas proteínas van a tener también diferentes funciones, de las cuales nosotros vamos a hablar más después, pero en resumidas cuentas van a permitir sobre todo el intercambio, van a funcionar como una puerta de entrada para sustancias que no pueden atravesar la membrana a través de la barrera fosfolipídica, ¿no? Porque esta membrana está compuesta por una bicapa fosfolipídica que le da una propiedad denominada una propiedad anfipática, ya que los fosfolípidos tienen una parte polar que se puede juntar con el agua, que no repele el agua, y una parte apolar o hidrófoba que está formada en realidad por ácidos grasos, son las colitas de grasa de los fosfolípidos, y estas que se encuentran hacia el centro de la membrana, evitando así tocar el agua, ¿ya? Y en medio de los fosfolípidos que se encuentran los colesteroles que son grasa y que van a regular la permeabilidad de la membrana celular. En tanto más colesterol exista en una membrana, más impermeable esta célula va a ser a las sustancias, al agua, ¿ya? El colesterol es el que regula sobre todo la permeabilidad de la membrana celular. También tenemos a los carbohidratos que bien pueden estar unidos a los fosfolípidos, denominándose glucolípidos, o que bien pueden estar unidos a las proteínas, denominándose glucoproteínas, ¿ya? Y estos carbohidratos van a formar una estructura muy importante en la superficie de mi membrana celular, porque van a estar recubriendo toda la superficie externa de la membrana y va a ser una estructura denominada glucocálix. Y el glucocálix es la sustancia, la estructura que va a permitir el reconocimiento celular sobre todo. Ya esa es la función más importante del glucocálix. Entonces, chicos, no se olviden de esta distribución, de la composición de la membrana celular, que es muy importante y que netamente es pregunta de examen, ¿ya? Proteínas 55%, fosfolípidos 25%, carbohidratos 3. Recuerden siempre que los carbohidratos es 3. De ahí ustedes van a hacer sus restas y las proteínas 55, de ahí van haciendo sus restas y ya van a tener el total de la composición de la membrana celular, porque lo que queda es lípidos, ¿no? Listo. Bien, ahora les había dicho que hay diferentes tipos de proteínas que van a cumplir funciones tanto dentro de la célula como fuera, ¿ya? Proteínas transmembrana que atraviesan todo el espesor de la membrana y proteínas que se encuentran en la periferia. Bien pueden funcionar estas proteínas de la periferia como segundos mensajeros, regulando el transporte de sustancias entre el interior y el exterior, o bien estas proteínas pueden funcionar también de la periferia y pueden funcionar como enzimas que se van a encargar de regular los procesos metabólicos dentro de la célula, ¿ya? Estas proteínas transmembrana también van a tener la particularidad de que pueden tener canales por los que pueden atravesar sustancias, iones, o por ejemplo, la glucosa, que es lo más importante, ¿no? Que va a dar la energía a nuestra célula. Y estos canales bien pueden estar formados por una compuerta, así como acá, pues lo estoy dibujando, por una compuerta, o bien, a ver, un momentito, alguien, alguien está levantando la mano, creo. Sigue el problema, chicos, de que no se ve, pero según mis presentaciones se está notando, según lo que... Ya. Están las proteínas, ¿ya? Ahí estamos. Se están viendo, ¿verdad? Listo. Si hay ese corte otra vez, por favor, solamente encienden su micrófono, me dicen, ¿ya? No hay problema. Listo. Entonces, tenemos a las proteínas, ¿ya? Estas proteínas que pueden ser canales, que pueden estar libres o con una compuerta, ¿ya? Las proteínas libres, generalmente las que son de canal y que no tienen compuerta, generalmente están formando los canales de fuga de potasio, que después lo vamos a ver en el potencial de acción. Cuando les explique eso, vamos a ver
cómo funcionan los canales de fuga de potasio, ¿ya? Hay otras proteínas que funcionan también con compuerta y esta compuerta va a regular o se va a abrir ante diferentes estímulos. Uno de los estímulos que puede abrir esta compuerta puede ser el cambio de, de naturaleza eléctrica que se encuentra dentro de las células. Recuerden que dentro de la célula tenemos una naturaleza eléctrica negativa y fuera siempre va a ser positivo, ¿no? Dentro negativo, fuera positivo. Entonces, cuando esta célula dentro de la célula se empieza a volver positivo, estos canales, estas compuertas se van a abrir y eso es canales regulados por voltaje, ya por voltaje. También hay algunas proteínas o algunas proteínas canal que se pueden abrir o que pueden abrir su compuerta cuando una sustancia, una hormona o una molécula se une a un espacio determinado de la célula, digo, del receptor o de la proteína, ¿ya? Cuando ésta se une, la compuerta se abre. Es el caso, por ejemplo, de la insulina. Cuando la insulina se une al sitio específico de ese transportador, se abre la compuerta y deja el paso hacia de la glucosa hacia el interior de la célula, ¿ya? Eso es una proteína regulada por ligando, una proteína canal regulada por ligando. En cambio, también tenemos otras proteínas canal con compuerta que se pueden abrir por estímulos físicos. El movimiento del líquido que hay fuera de la célula puede abrir esta compuerta. Es lo que sucede en los cilios del oído, ¿no? Del órgano de Corti. Entonces, el líquido, la endolinfa que está circulando por la cóclea, va a va a modificar las compuertas de las células ciliares que se encuentran en el aparato de Golgi y con el movimiento van a abrir los cilios permitiendo el ingreso de iones positivos hacia la célula y de esa forma se produce una despolarización, ¿ya? Entonces, estas son las proteínas que están reguladas por un canal, ¿ya? Proteínas transmembrana que nos sirven para el transporte de sustancias desde el exterior hacia el interior. Y como les decía, el glucocálix, ¿no? Una estructura muy importante que sirve para el reconocimiento celular, sobre todo. También nos brinda protección, claro que sí, ya que este glucocálix tiene una carga negativa y repele a sustancias negativas que pueden ser dañinas para el organismo, para la célula, ¿ya? Cuando este glucocálix pierde su naturaleza negativa, generalmente la célula es propenso a sufrir infecciones, a sufrir lesiones por sustancias del exterior, ¿ya? Entonces es muy importante la función del glucocálix en la protección de la célula. También sirve de adhesión, ya que mediante el glucocálix, que como sabemos, la glucosa es una sustancia pegajosa, puede unirse a otras células y formar una adhesión con estas células. Ahí, listo. En la, esa es la función del glucocálix, una estructura muy importante para la célula. Es igual pregunta de examen, muchachos. Tomen nota. Glucocálix, a ojos cerrados, reconocimiento celular. Ya, pregunta de examen. Siempre entra eso del glucocálix. Y en resumen, ¿mi membrana para qué me va a servir? Mi membrana me da una delimitación entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. El interfaz, el límite entre estos dos compartimientos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Aparte, me da una permeabilidad selectiva que va a seleccionar qué moléculas pueden ingresar a mi célula. Si es una molécula que puede dañar a mi célula, obviamente no va a ingresar, pero si es una molécula nutritiva que le sirve a mi célula para su funcionamiento normal, ingresa a mi célula, ¿no? Por eso es la permeabilidad selectiva. Y esta permeabilidad selectiva se da gracias al transporte que existe, gracias a la membrana celular y las proteínas transmembranales que permiten el paso de sustancias.
el reconocimiento celular dado por el glucocálix, una importante función, y también la membrana nos permite una relación con el medio y la célula. La célula se relaciona a través de la membrana celular con el medio que los rodea para seguir sobreviviendo en un medio, ¿no? Listo. Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien, chicos? ¿Se ha entendido? Muchachas, muchachos, Sí, está ahí, ok. cualquiera. Ok, gracias. Sí, chicos, tienen que hablar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos terminado lo que es la fisiología celular. Lo más importante es recordar las funciones de mi membrana, que son sobre todo el transporte. ¿Ya? Ahora, hablando de transporte, tenemos que conocer dos tipos de transporte: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo cumple siempre con dos reglas muy importantes. Lo primero, va a favor de un gradiente de concentración y siempre es sin gasto de energía, sin gasto de ATP. ¿Qué quiere decir el gradiente de concentración? El gradiente de concentración no es nada más que la cantidad de sustancias que existe en un lado de la membrana celular. Es decir, que dentro de la célula, en este caso, dentro de la célula tengo más cantidad de iones potasio y fuera una mínima cantidad de potasio. Entonces, estas moléculas o iones potasio se están repeliendo entre sí. Hay una cantidad enorme, son como una multitud de gente que quiere pasar a través de la puerta, que son estas proteínas canales, empujando a los que sobran, ¿no? Entonces, esta cantidad enorme empuja hacia a una molécula o a un átomo de potasio hacia afuera, hacia el líquido extracelular. Y aquí, como en el líquido extracelular no hay casi nada de potasio, obviamente va a haber espacio para otros que puedan salir, ¿no? Eso es el gradiente de concentración, de un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración, ¿ya? A favor de un gradiente de concentración. En cambio, el transporte activo lo que necesita es energía, porque, como les decía, si hay una multitud de gente que quiere pasar a través de una puerta, entonces una persona que está fuera y que quiere ingresar va a necesitar toda la energía, ¿no? Va a ser mucha energía para empujar a toda esa gente que quiere salir. Entonces, por eso es que hay un gasto de energía, un gasto de ATP, un gasto de ATP. Y siempre va en contra de un gradiente de concentración, o sea, va de menor a mayor, ¿ya? De donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. ¿Ok? Listo. Esos son los transportes. Ahora, este transporte, el transporte pasivo, se puede subdividir en dos tipos. Un transporte por difusión simple, es decir, que no necesita la ayuda de ninguna puerta, ya que puede atravesar la pared, o sea, la membrana celular, de manera natural, ¿ya? Y esas son las sustancias que se pueden disolver en la grasa, sustancias liposolubles, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol o el etanol y el metanol también, ¿ya? Esas sustancias pueden atravesar fácilmente la membrana, denominándose esto una difusión simple, porque no necesita la ayuda de nadie, ¿no ve? Y también puede haber otras sustancias que pueden necesitar la ayuda de estas proteínas transportadoras, proteínas transmembranales que tienen canales que van a permitir el paso de estas sustancias y por ello se llama una difusión facilitada, porque está siendo facilitada por proteínas que permiten el paso de estas sustancias. Estas sustancias son moléculas que tienen carga, ¿ya? Moléculas con carga, como por ejemplo los iones potasio, iones sodio, iones cloro,
iones magnesio, iones calcio, glucosa, ¿no? La urea, por ejemplo, también son sustancias que tienen carga y que necesitan la ayuda necesariamente de estos canales, de estas proteínas que forman canales. Y siempre van a favor de un gradiente de concentración, a menos que sea un transporte activo, ¿no? El transporte pasivo hemos dicho que siempre va a través o a favor de un gradiente de concentración. En cambio, en el transporte activo tenemos a la máxima representante, a la bomba ATP-ASA, ¿no? Cualquier bomba ATP-ASA, ya sea de sodio, potasio, de cloro bicarbonato, de hidrógeno, potasio, de cualquier tipo, cualquier bomba ATP-ASA es perteneciente al transporte activo, ya porque necesita el gasto de ATP. El transporte activo primario se refiere a las moléculas que usan un ATP y van en contra de un gradiente de concentración, ¿ya? Es el caso de estas moléculas verdes, que en este caso las vamos a llamar potasio, y estas moléculas verdes que afuera, bueno, nada, vamos a llamarlas sodio, ¿ya? Estas son el sodio. Estas guindas son el sodio, ¿ya? Que en la despolarización ustedes saben que dentro de la célula hay más sodio, ¿no? Entonces, este sodio va a salir hacia afuera, en contra de un gradiente de concentración, porque sabemos que fuera el sodio es en mayor cantidad, ¿no ve? Entonces, este sodio va a salir hacia afuera en contra de un gradiente de concentración, y el potasio ingresa adentro a favor, bueno, en contra también de un gradiente de concentración. Por tanto, se está cumpliendo la regla de que va en contra de un gradiente de concentración y con gasto de energía, con gasto de ATP. El transporte activo secundario se refiere a aquellas moléculas que aprovechan esta energía que se ha liberado del transporte activo primario para también pasar, ¿ya? El caso de la glucosa, por ejemplo, dándonos un transporte activo secundario en modo sin porte. Sin porte quiere decir que va a la misma dirección. Cuando una molécula de sodio ingresa gracias a ese gradiente que se ha creado por el gasto de energía de ATP, entonces la glucosa aprovecha ese espacio que está generando el sodio y se une también a su receptor y se ingresa también hacia adentro. Los dos están yendo en una misma dirección. Eso es el mecanismo secundario sin porte. Cuando dos sustancias van en diferentes direcciones se llama antiporte, ¿ya? El transporte activo secundario por antiporte. Este sodio que está ingresando, debido a que hay mayor carga positiva o que se está llenando de cargas positivas al interior, va a hacer que todas las cargas positivas repelan a otras cargas positivas, como el calcio en este caso, y entonces van a empujarle al calcio hacia afuera, dándonos un transporte activo secundario, porque el sodio está ingresando con un gasto de energía, ¿no ve? Y el calcio está aprovechando esa energía y está saliendo gracias a que el sodio los está empujando, ¿no ve? Ese es un transporte activo secundario por antiporte. Otros mecanismos de transporte de moléculas grandes son la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis quiere decir endo hacia dentro, ¿no? Endo dentro de la célula. La endocitosis puede dividirse en otros tipos también. En este caso puede ser la endocitosis célula, partículas grandes, como ser las bacterias que ingresan dentro de la célula, de mecanismo, los neutrófilos, los macrófagos, que son las células las bacterias dentro de su interior para degradarlas, para asesinarlas, para matarlas, ¿no? Porque no les gusta, no les caen las bacterias, esas células inmunitarias, ¿ya? La pinocitosis se refiere a que la célula en realidad bebe agua, ¿ya? La pino viene de una palabra etimológica de pino, que es beber, ¿ya? Entonces, la pinocitosis nos habla de que la célula bebe agua. Entonces,
Por este mecanismo, la célula ingresa líquido dentro de la célula, pero no solamente líquido, sino también algunas moléculas pequeñas que están flotando en el líquido extracelular, ¿no? De esa forma se genera una vesícula que en el interior se va a degradar o que puede ir a formar parte de las vacuolas, que son los órganos de almacenamiento de mis células. ¿Y cómo se produce esto? Igual que la fagocitosis, ¿no? La membrana se va a invaginar y los extremos que se encuentran hacia afuera se van a unir, se van a fusionar y de este modo van a generar una vesícula que va a ingresar adentro y va a mantener intacta la membrana celular porque no puede haber una perforación en la membrana, ¿no? Entonces, esta fusión de los dos extremos de las vesículas va a producir que se vuelva a reconstruir la naturaleza de la célula. La exocitosis, en este caso, es el mecanismo por el que la célula va a botar sustancias hacia el exterior. Bien puede ser sustancias de desecho, o bien puede ser sustancias que sirven a la célula por secreción. O sea, puede ser células, sustancias excretadas, sustancias secretadas, ¿no? Secretadas, cuando las moléculas que secretan van a servir al organismo. No sirven, pues son unas sustancias excretoras, ¿no? Sustancias excretadas, ¿ya? Otros mecanismos de transporte también son la ósmosis. La ósmosis no es más que el paso de agua de un medio de menor concentración a otro de mayor concentración. ¿Ya? Ese es el movimiento del medio de menor concentración a medio de mayor concentración. Aquí tenemos moléculas, algunas sustancias que están en menor cantidad. En cambio, a mi derecha, aquí, ahí están en mayor cantidad. Entonces, el agua lo que va a hacer es irse al lugar donde están en mayor cantidad. El agua es bien le gusta juntarse con esas sustancias, ¿ya? Entonces, el agua va de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración. Y la presión osmótica, que a veces nos ponen como un término que no entendemos, solamente es la presión necesaria que se necesita, la presión que se necesita para tener este movimiento de agua, ¿ya? ¿Quiénes van a dar esa presión osmótica? Son estas mismas sustancias que van a estar colisionando con las paredes de ese medio, de ese lugar, que van a generar una presión que va a impedir que más agua ingrese a ese sitio, ¿ya? A ese compartimiento. Entonces, la ósmosis es el movimiento del agua de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración a través de una membrana semipermeable, ¿ya? Esa es la ósmosis. Y bueno, hasta ahí hemos terminado lo que son los mecanismos de transporte. Ahora tenemos que hablar de lo que nos queda, que es del medio interno. ¿Qué es el medio interno? ¿Alguien puede decir, chicos? Muchachos. Hay como 150 personas. De las 150, alguien por lo menos recordar que es el medio interno. Ya lo que es la célula. Alguien más que tenga otro concepto de que es medio interno. El ex dicen por ahí. Ya. Es la parte de nuestro organismo que no tiene relación directa con el medio externo. Ya, más o menos. En realidad no. Porque todo nuestro organismo, de cierta forma,
tiene relación con el medio externo, porque si no tuviera relación, nuestras células no podrían sobrevivir. Entonces, siempre nuestro organismo está en relación con diferentes mecanismos con el medio externo. Pero el medio externo en realidad no es todo menos el interior de las células, ¿ya? Es todo menos el interior de las células. En realidad, sí, es el líquido extracelular. Y el líquido extracelular forma o está conformado por el plasma, el líquido especial y el líquido transcelular, ¿ya? Entonces, el medio externo es el medio líquido que existe dentro de nuestro cuerpo y que está fuera de las células, ¿ya? Y para hablar del medio interno, primero debemos conocer la composición de agua de nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestro cuerpo, el agua corporal total de nuestro cuerpo es en el hombre adulto de 60%, ¿ya? Y en las mujeres es desde el 50%. En un niño generalmente siempre es mayor cantidad, dicen que puede llegar hasta el 80% de todo el componente que forma el peso del niño. Y en los adultos mayores, el líquido, el agua se va reduciendo. Entonces, un hombre va a volverse en un 60%, en una mujer se va a volver en un 40%, y así. En los adultos mayores se va reduciendo el agua corporal tal, ¿ya? Este agua corporal tal se encuentra disperso en diferentes compartimentos. El agua intracelular, que es el líquido intracelular, y el agua extracelular, que es el líquido extracelular. El 40% de ese 60% es el líquido intracelular y el otro 20% es el líquido extracelular. Este 20% a su vez se va a subdividir en compartimientos en el plasma, que es un 14%, en el líquido intersticial, que es un 14%, en el plasma en un 5%, y en el líquido transcelular, que también se llama líquido del tercer espacio, en un 1%. ¿Y qué es el líquido transcelular? Es simplemente todas esas cavidades virtuales que se encuentran pisando a nuestros órganos. Por ejemplo, entre el corazón y el pericardio hay un espacio. Y ese espacio está repleto de agua, lo cual amortigua los movimientos del corazón. Y por ello da una protección al corazón, ¿ya? Eso es el líquido pericárdico. También ahí está el líquido pleural, que se encuentra en la pleura y los pulmones. El líquido peritoneal, que se encuentra entre el peritoneo y los órganos intestinales, ¿no? El líquido de la cápsula de glicia, por ejemplo, la que está cubriendo el hígado, ¿no? Entonces, de esta forma, hay sustancias, hay líquidos que se encuentran fuera de las células que no pertenecen ni al plasma ni al líquido intersticial. Las articulaciones también, el líquido sinovial que se encuentra lubricando todas las articulaciones. Es un líquido transcelular o líquido del tercer espacio. Y eso solo corresponde del 1 al 3%, ¿ya? Aproximadamente. En una persona promedio de 70 kilogramos, el agua, el líquido intracelular, corresponde a los 28 litros. Y el líquido intersticial es de 10 litros, ¿ya? El líquido o el plasma es de 3,5 litros y el líquido transcelular de 1 litro. Aproximadamente 42 litros es una persona de 70 kilogramos, el agua corporal total. Ahora esta agua corporal total debe regularse porque de alguna forma debemos mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene siempre mecanismos para mantener la homeostasis. Y el agua no es la excepción. Tiene que haber un equilibrio. No puede haber más agua ni tampoco menos agua. Si hay más agua, nos va a producir edema en diferentes partes del cuerpo. O también si hay menos agua, puede producir una deshidratación. Entonces tiene que regularse la cantidad de agua que hay dentro de nuestro cuerpo. Y eso se llama el equilibrio hídrico. ¿Cómo se va a regular esa agua dentro y fuera de nuestro cuerpo? Gracias a los ingresos que existen hacia el interior de nuestro cuerpo y a los egresos, la salida de agua hacia afuera, ¿no? ¿Cómo ingresa el líquido a nuestro cuerpo?
El requerimiento diario de agua es de 35 a 40 mililitros por kilogramo de peso al día. Si ustedes hacen el cálculo de eso, aproximadamente una persona de 60 kilogramos nos da un total de 2.800 mililitros al día. ¿Ya? El agua libre ingresa en 1.500 mililitros. El agua libre es todos los vasos de agua que yo consumo. Generalmente yo puedo consumir 1,5 litros de agua, así normalmente, pura, ¿ya? Y también en los líquidos puedo tomar en jugos, puedo tomar en sopa, ¿no? En esas cantidades, donde es agua, ahí es como ingresa. Eso se denomina agua libre. Y el agua compuesta ingresa con los alimentos, que tienen, por ejemplo, las frutas. Las frutas que no solamente son sustancias sólidas, sino que también tienen su jugo, ¿no? Y es agua compuesta. Eso es más o menos aproximadamente medio litro, 600 ml. Y el agua metabólica, ya que nuestro organismo siempre está generando agua. Nuestro organismo genera agua ya. No el agua que viene fuera es lo único que tenemos, sino que nuestro cuerpo también puede generar agua a partir de moléculas de oxígeno y moléculas de hidrógeno. Y esa agua que genera nuestro cuerpo es denominada agua metabólica y es de 200 mililitros. Y aquí están estas distribuciones, esta cantidad de agua que se genera por cada 100 gramos de los macronutrientes. Ya sacar captura y vayan estudiando esto porque tienen que aprenderlo de memoria. Después van a los exámenes. ¿Ya? 100 gramos de cualquier sustancia, de cualquier macronutriente, me va a dar un porcentaje de agua. En el caso de los lípidos, va a dar 100 mililitros de agua. En el caso de carbohidratos, 60. En el caso de las lipoproteínas, para que se recuerde más fácil, 40 ml. Entonces, números mágicos, 160, 40. Eso se recuerda de memoria. Y el valor de lípidos y las lipoproteínas. ¿Ya? Ustedes lo van a memorizar fácilmente. El total de ingresos aproximadamente siempre es de 2.300 hasta 3.000 litros. De 2.300 hasta 3.000 mililitros. Y los ingresos no pueden quedarse atrás. También si ingresa este total de agua, también tiene que salir el total de agua para mantener un equilibrio. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a empezar. Ya. Entonces, si ingresa el total de 2.300 mililitros, también tiene que salir un total de 2.300 mililitros. Eso es hidrídrico. Entonces, ¿cómo sale el agua del cuerpo? Hay dos formas: por pérdidas sensibles, por pérdidas sensibles. Las pérdidas insensibles son la forma en la que no sentimos que se está saliendo el agua. Y las pérdidas sensibles ya podemos percibir más fácilmente. Las pérdidas sensibles aproximadamente son de 0,5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Y cómo se pierde? A través de la piel. La piel es una capa de células queratinocitos que son permeables al agua, son permeables al agua, y generalmente el agua se puede evaporar a través de la piel y sale sin que nosotros lo sintamos, no como sudor, sino como vapor. Entonces el agua se evapora a través de la piel, sale afuera en un total de 5 a 7 mililitros por kilogramo al día, lo cual nos da aproximadamente 150 mililitros al día. En la respiración, cuando nosotros respiramos, inconscientemente estamos botando vapor por nuestra boca y por nuestra nariz. Entonces esa agua que ha evaporado también sale de esa forma. Y eso también es un total de 5 ml por kilogramo al día. Total de 150 mililitros sale a través de la respiración. Y en la piel sumadas nos da un total de 102 mililitros. En las heces aproximadamente se van 100 a 200 mililitros al día, y en la orina se va de 800 a 1.500 mililitros al día. Pero en sus exámenes generalmente la orina o ese les ponen entre 0,5 a
a 1 mililitro por kilogramo al día. Ya eso se los voy a escribir aquí. 0,5 a 1 mililitro por kilogramo y por hora. Es por hora. Listo. Generalmente esta formulita ingresa a sus exámenes, no el total de orígenes secretas, esta formulita. Y también les pueden pedir que calculen con esta fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, en una persona de 70 kilogramos se va a eliminar 1 ml por kilogramo a hora, ¿no? Entonces sería 70 mililitros, si usamos este 60 mililitros por hora. ¿Cuántas horas tiene el día? Es 24. Entonces nos multiplicamos 70 por 24 nos va a dar un total de 70 por 24 1680 ml. Eso es lo que se excreta en una persona de 70 kilogramos al día. 1680 ml al día. Y así ustedes deciden que hacer sus ejercicios. En fisiología, en sus exámenes, en sus parciales, con esta formulita, con este data que nos dan de 0,5 a 1 ml kilogramo hora. ¿Ya? ¿Todo claro? Bueno. Ya. Está. Entonces, la primera parte que ven en la imagen, la primera era esta que dice 0,5 ml kilogramo hora, es lo que se utiliza para la orina. Eso es una persona normal orina cada hora. Si ustedes hacen el cálculo para una persona de 70 kilogramos, es 60 ml por hora. Esos 70 ml multiplican por 24 horas en el día y ahí les va a dar un total de 680 mililitros. Eso ya está excretando al día. Estos dos los van a venir ustedes que calculen. Con estos datos ustedes tienen que calcular, solamente va a dar eso. ¿Cuánto de orina se excreta una persona de 68 kilogramos al día? Nos preguntan, ustedes van a tener que realizar sus cálculos con este dato de 0,5 a 1 ml kilogramo hora. Y dirán, ¿cuál voy a usar? ¿El 0,5 o el 1? Usen los dos. O simplemente ya han calculado, hagan la mitad para 0,5, en caso de fuera 0,5. Busquen las respuestas con ambas datos, porque puede estar uno con el otro. ¿Ya? Y si no hay ninguno de los resultados, claro que se dice intermedio. Uno que esté en intermedio, 0,5 y 1. Esa es la forma en la que nuestro cuerpo va a regular el agua corporal de nuestro organismo. Pero entre los compartimientos, entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, el mecanismo por el cual el agua se va a pasar de un medio al otro es la osmolaridad. A través de la osmolaridad, gracias a la osmolaridad, es que se produce el paso del líquido de agua del LEC hacia el LIC, o del LIC hacia el LEC. La osmolaridad no es más que la concentración de sustancias osmóticamente activas en una solución. ¿Y cuáles son las sustancias osmóticamente activas? Todas estas, el sodio, el potasio, el magnesio, todos los iones que se encuentran en el líquido celular y en el intracelular, y también algunos lípidos, también proteínas que se encuentran también dentro y fuera de la célula. ¿Ya? Estas sustancias son sustancias osmóticamente activas que jalan agua, se rodean de agua o llaman al agua. Entonces, si hay desequilibrio, se aumentan las sustancias osmóticamente activas fuera de la célula, el agua se va de adentro hacia afuera.
En cambio, si hay un aumento de estas sustancias en el medio interno, digo, en el líquido intracelular, entonces el agua va a ir desde afuera hacia adentro, ¿no? Siempre recordando esta distribución de los compartimientos. En el plasma, 14%, perdón, 5%, intersticial, 14%, intracelular, 1%. ¿Ya? Siempre recordar esa distribución. Entonces, la osmolaridad normal de nuestro cuerpo es desde 290 más o menos, puede ser desde 280 hasta 300 millimolres por litro. Ya, esa es la osmolaridad normal en el organismo. ¿Y cómo se va a calcular? A través de esta fórmula, la osmolaridad plasmática. ¿Ya? La osmolaridad plasmática se calcula de la siguiente forma: dos veces la concentración de sodio en miliequivalentes por litro, más la concentración de glucosa en mililitros, perdón, en miligramos por decilitro sobre 18, y más la concentración de nitrógeno ureico o nitrógeno úrico en miligramos sobre decilitro también sobre 2,8. Esa es la fórmula, ¿ya? Si ustedes hacen el cálculo, les va a salir un aproximado de 280, 290, por ahí les va a salir, ¿ya? Y la osmolaridad plasmática también se puede calcular con la urea. La urea que si les dan la concentración de urea, van a tener que usar esta otra fórmula, ¿no? Solamente va a cambiar el divisor de abajo, ¿ya? En vez de 2,8 le van a poner 6. ¿Para qué nos sirve saber cuánto es la osmolaridad? Si la osmolaridad plasmática está aumentada, lo que va a pasar es que mi célula se va a encontrar en un ambiente hipertónico. Ya si mi osmolaridad plasmática está aumentada, o sea, fuera de mi célula está aumentado, entonces el agua va a ir desde adentro hacia afuera, ¿no? Lo que sucede en este caso en un experimento con un eritrocito que se le ha metido en un medio hipertónico, quiere decir con mayor osmolaridad, con mayor concentración de sustancias osmóticamente activas por fuera. Entonces, ¿qué va a suceder con esta célula, con este eritrocito? Lo que va a suceder es que el agua desde adentro se va a dirigir hacia afuera, va a salir de mi célula y por ello se va a deshidratar. ¿Qué pasa con una sustancia, con una célula cuando se la mete en una sustancia, en un líquido que tiene menor concentración que dentro de mi célula? El agua va a ingresar desde fuera hacia adentro de mi célula y por tanto mi célula se va a edematizar. Hay un edema intracelular. Se va a hinchar tanto que puede explotar, ¿ya? Y entonces hay una lisis celular, una destrucción celular. En cambio, si se lo pone en un medio isotónico, que quiere decir de la misma concentración de sustancias osmóticamente activas, tanto dentro de la célula como fuera de la célula, entonces el agua no se va a mover, ¿no ve? Porque no hay el mecanismo de la ósmosis, ¿ya? Entonces ahí tenemos el medio isotónico, el medio hipotónico y el medio hipertónico. Hasta ahí, muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentarnos? ¿Alguien, muchachos? ¿Alguien que me confirme si se entiende? Sí se entendió, Auxi. Listo, gracias. Entonces, nunca se olviden de esta formulita, chicos. Esta fórmula es clave y siempre les van a dar para cualquier examen de fisiología esta formulita. Siempre les van a dar las concentraciones de sodio, glucosa y nitrógeno ureico y ustedes tienen que calcular la osmolaridad plasmática. No se olviden, olvídense de sus ex, pero no se olviden de esta fórmula. ¿Ya? Listo. Vamos a pasar al potencial de membrana y potencial de acción. El potencial de membrana, ¿ya? Hay que recordar otra vez, volvemos al principio, ¿no? La concentración, la distribución de los iones fuera de mi célula y dentro de mi célula. ¿Qué es el potencial de membrana? Simplemente es la naturaleza eléctrica que existe en todas mis células, en todas, absolutamente todas, desde una neurona hasta un hepatocito. Todas mis células tienen potencial de membrana y en todas las células es negativo. ¿Por qué? Porque dentro de la célula existen
generalmente en mayor cantidad moléculas negativas. Las proteínas tienen carga negativa, el cloro tiene carga negativa, los grupos fosfato tienen carga negativa. Hay también bicarbonato que en menor cantidad que afuera, pero igual va a ir sumando carga negativa dentro de mi célula y por tanto todas estas sustancias sumadas me van a dar un total de una carga negativa dentro de mi célula. Y fuera hay mayor cantidad de sustancias positivas, porque el sodio es el que más abunda y entonces hay mayor cantidad de sustancias positivas fuera de mi célula y por tanto fuera de mi célula siempre va a ser positivo, dentro de mi célula siempre es negativo. Hay una persona que es nerd. Esta persona, este individuo ha generado una ecuación, le ha dado curiosidad saber cuánto es el potencial de equilibrio dentro de mi célula. Es decir, con qué carga está dentro de mi célula, con qué carga se encuentra dentro de mi célula. Entonces ha ideado una ecuación que es esta, menos 61,5 logaritmo de la concentración dentro de la célula dividido entre la concentración de un ion fuera de la célula, ¿ya? Y esto a una temperatura a una temperatura normal de 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal de nosotros, ¿ya? Entonces, la ecuación de Nernst lo que nos permite es conocer el potencial de equilibrio, porque estos iones siempre están en constante movimiento, siempre están pasando desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Pero con esta ecuación, para cualquiera de estos iones que usemos, se puede conocer a qué potencial ese ion ya no se va a mover. Ya no va a pasar ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Entonces, para eso es para lo que sirve la ecuación de Nernst, para conocer el potencial de equilibrio, el potencial en el que los iones no se mueven ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. ¿Ya? Ahora, hay otras células que son excitables, que pueden modificar su potencial de membrana. No todas las células pueden modificar el potencial de membrana, por tanto, no todas pueden tener un potencial de reposo, ¿ya? Solo las células excitables como el músculo y las neuronas son las que tienen un potencial de reposo y que pueden producir cambios en su potencial y, y por ello se llaman células excitables. Otro personaje también que ha entrado aquí es Goldman, quien ha diseñado la ecuación de Goldman, en la que nos permite ver los cambios en el voltaje que se está produciendo con el movimiento de los iones durante el potencial de acción. Ya a ustedes no les van a pedir nunca que calculen esto. Es muy complicado porque hay que conocer la permeabilidad del potasio, hay que conocer la permeabilidad del sodio, del cloro. Entonces no se les pide que calculen esto, pero se les pide conocer la ecuación de Goldman, ¿ya? ¿Y para qué sirve? Nos permite conocer la variación de los voltajes durante el potencial de acción de la célula, ¿ya? En reposo, esto es de una neurona, un diagrama de una neurona, un esquema de una neurona, que en reposo normalmente siempre dentro de la célula se encuentra con menos 70 milivoltios, menos 70, ¿ya? Entonces, recordemos que dentro de mi célula hay una concentración normal de 140 miliequivalentes, miliequivalentes por miliequivalentes litro de iones, de iones potasio, perdón, de iones potasio. Y fuera hay una mayor cantidad de iones sodio, 145 miliequivalentes de iones sodio, ¿ya? Estos iones, cuando se produce un potencial de acción, cambian de lugar. Los iones sodio ingresan y los iones potasio salen. De esta forma van modificando la naturaleza eléctrica de la célula, ¿ya?
Todas las células, las excitables, tienen variaciones en su potencial de reposo. En las neuronas es de -70, en el músculo esquelético estriado es de -100 milivoltios en lo que se encuentra dentro de la célula. En el músculo liso, que conforma o está revistiendo a los órganos, es de -50 milivoltios, y en el músculo cardíaco de -90 milivoltios. ¿Ya? Pero fíjense acá, todas las células que les he nombrado tienen un pico, o sea, solamente están conformados por un pico de subida y de bajada, pero es muy diferente en el músculo cardíaco, en el que se produce una meseta, ¿ya? Luego vamos a ver por qué se produce esa meseta, pero si alguna vez les preguntan en qué tipo de célula se produce la meseta en el potencial de acción, ojo cerrado, músculo cardíaco, ¿ya? Bien, entonces el potencial de acción está compuesta de fases. Una fase de subida en la que la célula se vuelve positiva, denominada la despolarización, y una fase de bajada en la que la célula recupera su potencial de reposo o su potencial negativo naturalmente, y que se denomina la repolarización, ¿ya? Aparte, también está compuesta de una, de una, se puede decir, bajada súbita del potencial de reposo, es decir, que se vuelve más negativo y por tanto se denomina hiper, porque es más negativo, hiperpolarización, la hiperpolarización. Y luego que vuelve a su estado normal, el estado de potencial de reposo, ¿no? Esas son las fases que conforman a mi potencial de acción. Y ahora yo tengo que saber cuáles son los cambios moleculares que están sucediendo dentro de mi célula para que se produzca este potencial de acción. Y en este gráfico de acá de la derecha vamos a ver lo que sucede en la despolarización. Miren acá en este lector de voltaje, cuando nosotros pinchamos la membrana durante la despolarización, vamos a ver que de -70 se va a convertir a un valor positivo. Esto gracias a la entrada de iones sodio. Entonces, recuerden siempre, la despolarización se produce gracias a la entrada de iones sodio. Pregunta de examen, ¿ya? Los iones sodio ingresan dentro de la célula y por tanto, como está ingresando cargas negativas, que es la carga del sodio, dentro de la célula, mi célula se va a volver positiva, ¿no? Porque está entrando cargas positivas. Eso es lo que se produce en la despolarización, ¿ya? Y en la hiperpolarización, no, bueno, aquí mismo vamos a hablar de la repolarización, ¿ya? En la repolarización, lo que se produce es que esas cargas positivas que ya han vuelto o han despolarizado a mi célula, ahora también van a repeler a otras cargas positivas. Otras cargas positivas que se encuentran dentro de la célula son el potasio, ¿no? Y sabemos que el potasio puede salir a gana y gusto cuando quiera por los canales de fuga de potasio. Entonces, lo que pasa es que estos iones positivos de sodio van a repeler, porque por positivo con positivo se repelen, ¿no ve? Entonces, van a repeler al potasio hacia afuera, lo van a empujar hacia afuera. No se agradan estos dos iones, entonces lo empujan hacia afuera y por tanto va recobrando su naturaleza negativa mi célula. Pero ¿qué pasa con este exceso de iones de sodio que estoy teniendo dentro de mi célula? Porque no es normal que haya más iones sodio dentro de mi célula. Recuerden que el sodio es una de las más importantes sustancias osmóticamente activas que puede jalar agua. Entonces, si mucho sodio se queda dentro de mi célula, va a ingresar agua hacia el interior y estas células se va a edematizar, se va a hinchar y se va a morir. Entonces, no puede quedarse este sodio dentro. Y aquí es donde interviene la bomba ATPasa, ¿ya? La bomba ATPasa. Esa bomba que saca 3 sodios e ingresa
2 potasios, saca estos 3 sodios fuera de la célula y me ingresa 2 potasios dentro de la célula. Pero aquí hay que ver algo. Están saliendo más sustancias positivas hacia afuera y están ingresando en menor cantidad sustancias positivas hacia adentro. ¿Cuándo va a recuperar entonces mi célula su naturaleza negativa? Si igualmente están ingresando sustancias positivas a mi célula, ¿no? Tardarían un montón en que mi célula recupere su potencial de reposo, pero esto en realidad no es así, ya que el potasio, como hemos dicho, puede salir naturalmente por estos canales de fuga, así que por más que ingresen potasios dentro de mi célula, estos se van a salir cuando quieran, salen fuera de mi célula, ¿ya? Pero hay un periodo en el que el potasio o la permeabilidad del potasio es demasiado extrema que esto va a permitir una salida excesiva de potasio hacia afuera y por tanto se va a volver una carga demasiado negativa dentro de mi célula. Y eso es a lo que se le denomina el periodo de hiperpolarización, el que vemos acá en el gráfico, ¿no? Donde esta curva es más negativa de lo normal para después volver a un potencial de reposo cuando estos canales de fuga de potasio se vuelven normal a la normalidad y la permeabilidad del potasio hacia afuera se vuelve normal, ¿ya? Dentro de estos potenciales de acción siempre hay otros dos periodos, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo, ¿ya? El periodo refractario absoluto se refiere a aquella etapa en la que mi célula no va a poder ser estimulada por ningún, o sea, no se va a poder generar ningún potencial estímulo, perdón, ningún potencial de acción por ningún estímulo. No se va a poder generar ningún potencial de acción por ningún estímulo, porque mi membrana en ese momento se está volviendo impermeable ante cualquier ion. Entonces no se puede producir un potencial de acción. No hay ningún estímulo que pueda producir ese potencial de acción, ¿ya? Y ese periodo refractario absoluto corresponde a la despolarización y a la polarización. Pero hay un otro periodo en el que un estímulo potente, que sea muy fuerte, puede volver a generar un potencial de acción. Y ese es el periodo refractario relativo, ¿ya? Y generalmente corresponde al periodo de hiperpolarización, cuando mi célula está más negativa de lo normal, un estímulo potente puede volver a abrir los canales de sodio y que esta célula vuelva a despolarizarse y que se vuelva a producir la curva de el potencial de acción, ¿ya? Dos periodos importantes, periodo refractario relativo y periodo refractario absoluto. En los exámenes, generalmente el periodo refractario absoluto ingresa como concepto de que qué es el periodo refractario absoluto, y es generalmente la inexcitabilidad de la membrana, ¿ya? En un potencial de acción. El periodo de inexcitabilidad de la membrana en un potencial de acción. Eso es el periodo refractario absoluto, ¿ya? En resumen, en el potencial de acción, la despolarización está producido por el ingreso de iones sodio y la repolarización está producida por la salida de iones potasio. El rol importante que cumple la bomba ATPasa es muy importante ya que esta va a sacar sodios y va a meter potasios y los potasios pueden salir fácilmente de mi célula. ¿Ya? Entonces esta bomba es muy importante en la repolarización, pero recuerden que la repolarización está dada por la salida de iones potasio. Eso es lo más importante que deben recordar. La hiperpolarización se produce por un exceso de fuga de iones potasio. ¿Ya? Esas cosas tienen que recordar porque son preguntas de examen. Y con eso hemos terminado el potencial de acción. Pero aquí, quiero volver acá, a este grafiquito. ¿Ya? En este grafiquito les había dicho que el músculo cardíaco es el único que tiene meseta. Y esta meseta se debe al ingreso de iones calcio. ¿Ya?
Si ven acá en esta curva, es normal porque hemos dicho que se vuelve positivo por el ingreso de iones sodio, ¿no? Entonces, esa es la despolarización. Pero aquí hay una pequeña bajada que se debe a la depolarización inicial del músculo cardíaco. Es decir, que va a salir potasio en una menor cantidad, pero luego esta misma célula muscular cardíaca va a abrir canales de calcio. Se van a abrir canales de calcio que van a permitir el ingreso de este calcio hacia adentro de la célula, lo cual ya sabemos, ya que tiene potencial o carga positiva este ion, va a mantener esa carga positiva que tiene la célula y por tanto va a mantener ese potencial positivo. Y eso es a lo que se debe la meseta, ¿ya? La meseta del músculo cardíaco. Entonces, les puedo ingresar, sí, a su examen, como por qué se produce la meseta del potencial de acción en el músculo cardíaco. Y ustedes tienen que poner por el ingreso de iones calcio, o bien puede ser por la apertura de canales lentos de calcio, ¿ya? Y luego normalmente siempre se continúa con el potencial de acción, con la depolarización, ¿ya? Eso es todo con respecto al potencial de acción. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, chicos?